Eh, Buenos días a todos. En primer lugar, agradecerles de nuevo su asistencia esta mañana a una nueva ponencia del curso de catarata, abordaje integral organizado por el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El tema a tratar el día de hoy es endoftalmitis postcirugía de catarata versus TAS, que es el síndrome tóxico del segmento anterior, que estará a cargo del doctor Guillermo Barriga Salaverry. Para hablar un poquito sobre el currículum del doctor Guillermo Salaverry, yo sé que la mayoría de nosotros lo conocemos porque nos hace el acompañamiento diario en cada una de las ponencias que realizamos. El doctor, bueno, estudió el pregrado y el posgrado y hasta estudios de doctorado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Su formación en retina la realizó en el Hospital de Clínicas de la Universidad Católica de Lovaina en Bruselas, Bélgica. Es profesor de la Universidad Peruano Cayetano Heredia desde el año 1992 en la categoría de principal desde el año 2013. Ha sido jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y actualmente es jefe de la Unidad de Retina del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El doctor ha publicado en varios libros de medicina y oftalmología y en varias revistas individualizadas de oftalmología, pero especialmente en la Sociedad Peruana de Oftalmología, con más de un centenar de presentaciones en eventos científicos nacionales e internacionales de la especialidad. Es miembro de la Sociedad Peruana de Oftalmología, de la Asociación Panamericana de Oftalmología, de la Sociedad Panamericana de Retina y Vitrio y de la Sociedad Europea de Retina. Doctor Barriga, de nuevo, muchas gracias. Tenerlo como asesor y como coordinador es un placer, y el hecho de que nos haga el acompañamiento diario también es un privilegio para nosotros como residentes, ¿no? Que estamos a su cargo. Gracias. Gracias, Cintia, por la presentación. No, al contrario, para mí es un aliciente poder hacer Esta reunión lo que está más me siendo gusta, grabada. que es practicar la docencia, y estos eventos nos mantienen en forma para a nosotros los profesores, y yo al menos disfruto mucho participando con ustedes de este tipo de actividades. Vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Tú me vas a estar diciendo si está todo bien. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar sobre un tema del que nadie quiere tener que ver, pero hay que conocerlo, porque desgraciadamente es una de las complicaciones que puede darse con una cirugía ocular. Voy a referirme casi exclusivamente a las endoftalmitis post cirugía de catarata, pero vamos a hablar de todas maneras un poquito de otro tipo de condiciones, otro tipo de problemas que pueden darse por la cirugía de catarata, y otro tipo de infección, o sea, infecciones parecidas a esta, pero que se dan en otras cirugías también. Para ponernos en contexto, los objetivos de la sesión tienen la finalidad de familiarizarlos con los conceptos de endoftalmitis postquirúrgica y TAS, conocer el estado de conocimiento sobre estos conceptos en la actualidad, describir el diagnóstico y tratamiento de ambas entidades, y conocer sobre la profilaxis propuesta para estas condiciones. Antes de empezar la presentación efectiva, quisiera hacer una pequeña encuesta con todos los que están presentes. Voy a compartir con ustedes una encuesta al que me gustaría que le den respuesta. Es muy pequeña, son 4 preguntas rápidas de responder, solamente para que tengan una idea de en qué contexto nos movemos. Estoy compartiendo la encuesta, pueden comenzar a responderla. Cintia, ¿tú me avisas si todo está bien? Doctor, sí, las preguntas se están mostrando en la pantalla. Pues pueden comenzar a responderlas, y vamos a compartir después los resultados para que tengan una idea de en qué estamos. Voy a dar un par de minutos para esto.
Por alguna razón se paró. Voy a relanzarla nuevamente. Disculpen los que han... Cintia, creo que tú tienes la opción también de relanzarla, pero la voy a relanzar yo, ¿ya? Porque se ha parado. Ok. Está nuevamente, ¿no? Por favor, vuelvan a votar porque se paró la votación antes de que terminara. Ok, parece que nadie más va a votar. Voy a terminar aquí y solamente para que tengan una idea de los resultados, estoy compartiendo las respuestas. Parece que en cuanto a haber tenido contacto con estas dos entidades, estamos un poquito menos que el 50%. La mayoría de ustedes no ha tenido oportunidad de ver un síndrome de estos o una condición de estas. Es interesante. Este es otro tema que deberíamos revisar después. Vamos a hacer algunos comentarios sobre la cantidad de artículos escritos sobre el tema. Les cuento que pocos han acertado. Son 65 los artículos publicados hasta ahora y sigue aumentando. Y sobre, si está de acuerdo, tenemos ahí una discrepancia interesante. Hay un 60% que está de acuerdo con la profilaxis y otro 50%, un 40% que no. Muy interesante. Muy bien, fíjense, vamos a desarrollar entonces esto y vamos a tocar estos temas a lo largo de la presentación. Vamos con las definiciones primero. La endoftalmitis postoperatoria es una inflamación severa que involucra los segmentos anterior y posterior del ojo después de una cirugía intraocular. La catarata obviamente está incluida dentro de la cirugía de catarata está incluida en esta definición, pero es válida para cualquier tipo de cirugía, dentro de las cuales está pues catarata, está cirugía de glaucoma, la misma cirugía de retina puede dar lugar a endoftalmitis que tiene un cuadro entre ellas todas tienen un cuadro muy similar como el que vamos a describir a continuación. Aquí empiezan los primeros comentarios interesantes sobre lo que hay escrito acerca de endoftalmitis. Desde el año 1995 no ha vuelto a haber ningún otro ensayo clínico como este que pueda proporcionar evidencia científica de nivel 1 para tomar decisiones sobre el manejo de una enfermedad. Fíjense que este estudio se remonta a 1995. Hasta la actualidad, este es un gráfico que lo pueden obtener en PubMed fácilmente. Si cruzan las palabras endoftalmitis post-cirugía de catarata, se van a encontrar que desde el 1963, en que aparecen los primeros artículos, hasta el 2021, han habido 377 artículos publicados
Y lo que es interesante, a pesar de la pandemia, obviamente estos trabajos se iniciaron mucho antes que la pandemia y se han terminado de publicar en el 2020 y 2021. En estos dos últimos años, no, en el último año y los meses que van del 2021, se han publicado 65 artículos sobre el tema endoftalmitis y cirugía de catarata, no relativos al manejo específicamente. No hay ensayos clínicos controlados como el que se hizo en el año 95 para brindar evidencia de cómo manejar esta enfermedad, estas enfermedades, pero digamos, se sigue publicando mucho respecto a diferentes tipos de endoftalmitis que pueden haber, y ha habido un repunte interesante sobre si se debe hacer profilaxia o no, que es lo que vamos a discutir más adelante. Entonces, esto es para que, bueno, ojalá los invite a revisar la literatura y puedan ver qué tipos de artículos se están publicando, pero como les digo, el alcance que les puedo dar es que hasta la fecha, desde el año 1995, no existe ningún estudio tipo ensayo clínico controlado, bien controlado y diseñado, que brinde evidencia científica de nivel 1, como el que se publicó en el año 95. Ténganlo en cuenta porque muchas de las cosas a las que vamos a referirnos están basadas en ese artículo de hace tantos años, ¿no? Ahora, en el contexto de la clasificación, hay varias maneras de clasificar las endoftalmitis, y para encuadrarnos en lo que es cirugía de catarata, tenemos que hablar de todas maneras de la clasificación de la vía de acceso. Las endoftalmitis pueden ser exógenas, que son su mayoría, más del 90%, o endógenas, ¿no?, que son las más raras, relacionadas con otras patologías asociadas a la cirugía que se hace. Y dentro de esta cirugía, perdón, de la enfermedad que tiene el paciente, y dentro de las exógenas, las posoperatorias son también varias, y la cirugía de cataratas ocupa el 90% de este grupo, ¿no? Estando todas las demás, dentro de las que están cirugía de glaucoma, cirugía de retina, en ese 10% restante. Ahora, como presentación clínica, o según la presentación clínica, van a ver ustedes que las endoftalmitis a las que nos vamos a referir están clasificadas dentro del grupo de agudas, porque ocurren menos de 6 semanas después de la cirugía. Esto hay que tenerlo en cuenta, pues es muy importante, sobre todo para el manejo tanto clínico como terapéutico definitivo de la endoftalmitis, como vamos a ver más adelante. Y según el agente causal también, la mayoría de las endoftalmitis post cirugía de catarata son bacterianas, pero también las hay fúngicas, y hay que tenerlo esto presente. ¿Ok? Ahora, la causa más probable, la mayoría de las veces, es la inoculación de gérmenes en el ojo durante el transoperatorio. Y esto hay que tenerlo presente, porque en buena cuenta lo que define esto es que la infección la inocula o la produce el cirujano. Y esto es algo que tenemos que tener siempre presente cuando hacemos una cirugía. La fuente de la infección suele ser flora conjuntival y cutánea normal del individuo o del instrumental que está usando el cirujano. Por lo tanto, es el cirujano que en las maniobras que hace va a introducir los gérmenes dentro del ojo, en la cavidad vítrea o en la cámara anterior. Este primer concepto es derivado del estudio sobre endoftalmitis, estudio sobre vitrectomía en endoftalmitis. Es el estudio al que les hacía referencia, uno de los primeros que demostró que esto era lo que ocurría, ¿no? La mayoría de las endoftalmitis postoperatorias ocurren dentro de las 6 semanas después de la cirugía. Por lo tanto, cuando uno opera, debe tener en mente que en las siguientes 6 semanas debe seguir a su paciente, tal vez no tan cerca, ¿no? tan de cerca, pero mantener contacto con él, porque es en ese tiempo en que se van a producir la mayoría de las endoftalmitis postquirúrgicas, ¿no? Postcirugía de catarata, por lo tanto. Ahora, ¿qué consideraciones especiales hay que tener? Las primeras
tienen que ver con el paciente al que estamos tratando. Cuando nuestro paciente con catarata que tiene que ser operado es diabético, está inmunosuprimido, tiene alguna enfermedad crónica, es un candidato para desarrollar una endoftalmitis si no tomamos los cuidados del caso. Las infecciones causadas por gérmenes de crecimiento lento existen todavía, no están ajenas a la cirugía de catarata. Se pueden inocular gérmenes de crecimiento lento dentro de la cavidad ocular y por lo tanto hay que tenerlas presentes. ¿Por qué? Porque este tipo de gérmenes de crecimiento lento no van a dar lugar a una endoftalmitis en las próximas 6 semanas. Van a dar lugar a endoftalmitis que se pueden presentar 4, 5, 6 meses después de la cirugía y cuyo cuadro clínico es completamente diferente al cuadro clínico que presenta una endoftalmitis aguda como las que solemos ver. Por lo tanto, esto es una llamada de atención para que en realidad a ningún paciente tengamos que perderlo de vista después de una cirugía, porque si le hemos inoculado un germen de crecimiento lento, vamos a tener problemas con este paciente mucho tiempo después de la cirugía. Y esto todos los cirujanos lo deben de recordar siempre, ¿no? Estas situaciones que hemos mencionado, como dice la viñeta, pueden retrasar la aparición de la endoftalmitis hasta años después de la cirugía, y por lo tanto los cuadros clínicos que se asemejen a una endoftalmitis crónica hay que tenerlos presentes cuando un paciente posoperado se presenta con síntomas o con signos de una infección años después de la cirugía. Nunca perder de vista que dentro de los diagnósticos diferenciales de ese paciente que está sufriendo de inflamaciones intraoculares puede estar teniendo una endoftalmitis derivada de la cirugía que recibió años atrás, ¿no? Ahora, ¿qué factores pueden empeorar la endoftalmitis después de la introducción del germen? Aquí esto sí tiene que ver con la técnica quirúrgica y de lo que más se ha hablado a lo largo del curso y hay que tenerlo presente, tiene que ver también con la profilaxia de la que vamos a hablar más adelante, es la rotura de la cápsula posterior del cristalino. Cuando un paciente durante la cirugía de catarata, sea FAC o sea extracapsular, sufre la rotura de la cápsula posterior, ese paciente se convierte en un candidato de fuerza para hacer una endoftalmitis y hay que tenerlo presente porque tal vez en estas situaciones sí sea necesario el tratamiento antibiótico profiláctico, ¿no? La retención de material cristaliniano, a veces durante la cirugía se nos esconden restos tanto del núcleo como de la corteza, algunas veces hasta se fondean, y entonces deben quedarse dentro del ojo. Tal vez el cirujano hábil pueda terminar la cirugía, pueda colocar el lente intraocular sin prejuicio de la agudeza visual que va a tener finalmente el paciente, pero quedaron los restos ahí y estos restos pueden convertirse en factor de empeoramiento de una eventual endoftalmitis que ocurre, ¿no? La técnica quirúrgica, les repito, no son raros las publicaciones donde siempre hacen referencia a que cuando un residente opera existe más probabilidad de una endoftalmitis por las maniobras quirúrgicas que debe hacer, por el tiempo quirúrgico que toma la cirugía, por la introducción y extracción repetida de los instrumentos en el ojo del paciente, que en la posibilidad existe esa introducción, esa salida e introducción de instrumental al ojo es el que termina arrastrando gérmenes desde la conjuntiva del paciente, ¿no? Por eso hay que tenerlo presente. La implante de un lente intraocular secundario, ¿no?, da por lo general lugar a un mayor tiempo operatorio, mayor manipulación y por lo tanto también es una posibilidad o un factor de riesgo incrementado de desarrollar una endoftalmitis después de la cirugía, ¿no? O sea, toda vez que se programe implantar un lente intraocular secundario, hay que tener en cuenta que podemos desarrollar con más facilidad una endoftalmitis. Máxime si es que tenemos
la cápsula posterior ya rota y por lo tanto el acceso al vitrio es inminente o es evidente, ¿no? ¿Cuáles son las causas del daño tisular? Las causas del daño tisular básicamente es la toxicidad asociada a la infección. La replicación bacteriana está siempre asociada a una liberación de sustancias tóxicas en el lugar donde está ocurriendo la replicación, que es la que termina finalmente dañando los tejidos intraoculares. Entonces, esto tiene que ver con la fisiopatología de la enfermedad, es el objetivo a tratar. Lo que uno hace cuando trata una endoftalmitis es, primeramente, disminuir la replicación bacteriana. Tenemos que sacar el germen de donde se está reproduciendo, si no, no vamos a parar eso. Entonces, sacar el germen de ahí tiene varias formas, vamos a hablar de eso en un momento, pero de eso se trata, porque eso es lo que va a dañar nuestro ojo, ¿no? Y bueno, a esta replicación bacteriana y toxicidad propia del germen se añade la cascada pues, fulminante que tienen los mediadores inflamatorios, que va a ocurrir de todas maneras ahí donde está ocurriendo la replicación bacteriana. Por lo tanto, es el otro factor a tener en cuenta cuando uno programa el tratamiento de estos problemas. Fíjense entonces que no se trata solamente de eliminar el germen, sino si ya ha habido la infección, si ya está ocurriendo la infección, tenemos que manejar el problema inflamatorio que ha generado esta infección. Son dos componentes importantísimos en el manejo del tratamiento de la enfermedad. Ahora, en Europa y Estados Unidos, donde se llevan bastante mejor las estadísticas, la cirugía de catarata afortunadamente no representa todavía una incidencia muy alta, está en el 0.04%, ¿no? O sea, es un porcentaje todavía bajo para una cirugía que se hace con tanta frecuencia y además que tiene que ver pues, con la introducción de objetos extraños en el ojo, ¿no? En los implantes secundarios la cosa sube, fíjense, 5 veces más frecuente cuando se implanta un lente intraocular, ¿no? En la vitrectomía, que es lo que yo les mencionaba hace un momento, también ocurre endoftalmitis, solamente un poquito menos que en la cirugía de catarata. En las queratoplastías, la incidencia aumenta, y en la cirugía filtrante de glaucoma, sobre todo en las que tienen que ver con la infección de la ampolla filtrante, la incidencia pues sube bastante por el contacto que tiene la zona operatoria con un lugar que es tan fácil de infectar como es la conjuntiva, ¿no? Aparte que la misma flora bacteriana local, normal, puede ser partícipe en la ocurrencia de la infección. Y ya hablando bueno, la de abajo son las estadísticas en Europa, es una revista española la que lo publicó, bastante antigua también, pero fíjense, nos sirve de referencia, donde está incluida también la inyección intravítrea que se practica tanto todavía y que tiene una incidencia importante a tener en cuenta. Pero basándonos en la cirugía de catarata, fíjense, la cirugía de catarata extracapsular es la que tiene la mayor incidencia. La facomulsificación en manos expertas, la incidencia baja mucho, baja bastante, pero puede llegar hasta ser 0.5% cuando la manipulación es mayor que lo que uno debería realizar, ¿no? 70-80% de las endoftalmitis postoperatorias son infecciones por Staphylococcus coagulasa negativo, que tienen un buen pronóstico visual si se trata a tiempo. Y esto también hay que tenerlo presente, porque mientras más precozmente se hace el diagnóstico y se trata, las posibilidades de recuperar visión son muy altas, son realmente muy altas. Desgraciadamente, el tiempo en este caso se convierte en un factor exponencial para la recuperación de la visión. O sea, conforme pasa el tiempo, a más tiempo que ocurra, las probabilidades se elevan o se disminuyen mucho
con respecto a la recuperación de la visión. Por eso, aquí el kit del asunto es el diagnóstico precoz y el tratamiento inmediato apenas se hace el diagnóstico, ¿no? En cuanto a agentes infecciosos, como les decía, el estafilococo coagulasa negativo es el más frecuente. Sigue el estafilococo dorado, un 10%, que no es tampoco despreciable. Los estreptococos pueden ser también importantes a tener en cuenta. Estos estreptococos, la característica fundamental que tienen es la gran actividad inflamatoria que generan no solamente en el ojo, sino alrededor de él. Cuando vean ustedes una endoftalmitis muy florida, con mucha hiperemia, con mucho dolor, piensen en un estreptococo o en un gram negativo, ¿no? Son las dos opciones que están abajo en las viñetas, pero que son las que producen cuadros más aparatosos cuando estamos frente a una endoftalmitis, ¿no? En la ampolla filtrante, que es otra causa importante de infecciones, y hay que tenerlo en cuenta sobre todo para compararlo con la cirugía de cataratas, los estreptococos también están en primer lugar. No son infrecuentes encontrar hemófilos influenza en los cultivos de ampolla filtrante infectada, y también están dentro de los agentes etiológicos el estafilococo coagulasa negativo. En las endoftalmitis posoperatorias crónicas, el germen que va a estar en primer lugar es el Propionibacterium acnes. Este es un germen que hay que tener en cuenta que hay que buscarlo, no se le encuentra fácilmente. Y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente: no suele a veces estar nadando en el humor acuoso, y por lo tanto una simple aspiración de humor acuoso puede ser insuficiente para tener un cultivo positivo por Propionibacterium. Muchas veces lo que hay que cultivar es un pedazo de cápsula posterior o un resto nuclear que se haya quedado ahí, que podemos alcanzarlo. Es ahí donde vamos a encontrar al germen, y sin lugar a dudas también en el lente intraocular, si es que tiene el lente intraocular puesto. Por lo tanto, fíjense entonces que para obtener un Propionibacterium de la infección crónica que está ocurriendo dentro del ojo, hay que obtenerlo de material contaminado, no del humor acuoso específicamente, ¿no? También vamos a ver endoftalmitis crónicas con estafilococcus coagulasa negativo, el famoso estafilococo epidermidis. Puede dar lugar a infecciones que se presentan después de las 6 semanas de la operación, ténganlo en cuenta. No son infrecuentes las sorpresas de encontrar cultivos positivos a estafilococo epidermidis en endoftalmitis crónicas, ¿no? Sin lugar a dudas, la presencia de hongos también es otro germen que hay que buscar en las endoftalmitis crónicas, y prepararnos también para gérmenes completamente inusuales, ¿no? En endoftalmitis crónicas, porque son justamente los que van a dar lugar a inflamaciones que hayan ocurrido mucho tiempo después de la operación, y que uno se pregunta qué puede ser. El cuadro clínico no es el de una endoftalmitis aguda como la que conocemos. Por lo tanto, tener en cuenta estos gérmenes y avisarle al microbiólogo que nos va a hacer el cultivo que estamos frente a una endoftalmitis crónica, para que lo tenga en cuenta. Algunos de estos gérmenes no crecen en cultivos comunes, hay que hacerles cultivos especiales, y por lo tanto el microbiólogo tiene que hacer uso de todo lo que conoce para obtener el germen en algunos casos, ¿no? Sobre el cuadro clínico, aquí es donde entramos a una parte donde todo se vuelve común y es difícil hacer la diferenciación entre el agente etiológico, y hay que tomar en cuenta lo que les había hablado de la clasificación para comenzar a orientar nuestro diagnóstico etiológico, ¿no? En la anamnesis, todas las endoftalmitis van a coincidir en que hay una disminución de la agudeza visual y el dolor severo a moderado. O sea, este es un dolor que al paciente lo molesta, no lo deja dormir, es un dolor que lo despierta inclusive en la noche. Entonces,
no es el dolor un dolor que calme fácilmente con analgésicos, ¿no? Muchas veces no responde a analgésicos y el paciente nos va a venir diciendo, doctor, el dolor es tan intenso que no puedo dormir, no puedo comer, muevo el ojo y me duele, tiene un dolor persistente que uno clasificándolo, si queremos clasificarlo en números del 1 al 9, siempre va a estar entre el 8, el 9 y el 10 como intensidades de dolor, ¿no? Y en cuanto a la agudeza visual, lo vamos a ver más adelante un ratito, en unos minutos, pero la disminución de la agudeza visual marca la pauta en cuanto al pronóstico. Por lo tanto, siempre hay que ver cuánto ve el paciente antes de empezar el manejo de una endoftalmitis, porque nos va a dar una idea de cómo va a evolucionar ese paciente con nuestro tratamiento, ¿no? En el examen físico, lo importante es que vamos a ver una inflamación del segmento anterior y posterior del ojo, o sea, los dos segmentos tienen que estar comprometidos. Hay hipopium, hay quemosis, hay hiperemia conjuntival, hay un edema corneal persistente, una herida operatoria alterada y una inflamación palpebral y orbitaria asociadas. Aquí cabe destacar que la presencia de hipopium y el edema corneal pueden confundirse con otras patologías, pero lo importante aquí a recordar es que en el examen, en una endoftalmitis de las típicas, el edema corneal va a ser siempre sectorial, a veces relacionado con la herida operatoria, más marcado en la herida operatoria, no suele cubrir toda la córnea como la vamos a ver en la otra patología. Y la presencia del hipopium sí marca una pauta que definitivamente dice esto es una endoftalmitis, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? La complicación más seria, sin lugar a dudas, es la pérdida severa de la visión. Esto tiene que ver con gérmenes más virulentos, estafilococo coagulasa positivo, el famoso estafilococo aureus, los estreptococos y los gram negativos. Cuando ustedes vean una evolución muy rápida de disminución de la agudeza visual en el curso de una endoftalmitis, sospechen que es uno de estos gérmenes, ¿no? Cuando se empieza tardíamente el tratamiento, a pesar de que pueda ser un germen no tan virulento, el tratamiento tardío también da lugar a pérdida severa de la visión por la forma como ocurre el daño en los tejidos oculares, en la parte de la fisiopatología, lo hemos dicho. Y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que una agudeza visual peor del movimiento de manos al diagnóstico ya habla de un pronóstico sombrío para ese paciente que iniciará tratamiento, ¿no? El desprendimiento de retina es otra complicación que hay que verla tardíamente. Muchas veces el problema ocurre varias semanas después de la cirugía, inclusive cuando la endoftalmitis nos parece que está mejorando, ¿no? Puede ocurrir hasta en 10% de los pacientes tratados. Las causas son desgarros retinianos iatrogénicos que se pueden ocurrir cuando se toma la muestra del vitro, cuando se hacen las inyecciones de antibióticos. La vitrectomía y los desgarros tardíos también pueden ser parte de la etiología, ¿no? Cuando no se hace de manera completa. Y la consecuencia de la infección e inflamación es la necrosis retiniana, que esto es lo que da lugar a que la retina se rompa fácilmente y se desprende, ¿no? El tratamiento oportuno del desprendimiento de retina puede resultar en una buena agudeza visual en casos seleccionados. Esto no va a ser siempre, va a ser más bien raro, pero puede ocurrir. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer diagnósticos de endoftalmitis cuando todavía la retina se puede ver, y uno lo que ve a través de esa turbidez es que hay una vasculitis severa, puede haber hemorragias. Lo que pasa es que esto nunca lo vemos, porque siempre tenemos el ojo lleno de pus cuando llega el paciente con endoftalmitis. Cuando hemos podido seguir pacientes día a día, y se ha podido notar la aparición de una endoftalmitis, no es extraño ver este cuadro que puede confundirse, fíjense, este cuadro de vasculitis en un paciente que está desarrollando una endoftalmitis con hemorragias, puntos blancos en las hemorragias, ¿no? Que se parece mucho también al cuadro que se diagnostica cuando se usa vancomicina intravítrea, el famoso HORT, ¿no?
El HORF es una vasculitis hemorrágica que ha sido descrita con el uso de vancomicina durante el tratamiento de una endoftalmitis, pero el cuadro que les digo, esta foto no corresponde a un HORF, corresponde a una paciente que desarrollaba una endoftalmitis y pudimos fotografiarla antes de que se le llenara el ojo de pus, pues se puede ver un cuadro muy similar al que se describe en el HORF, ¿no? Entonces, esto es lo que va ocurriendo en la retina y por eso se vuelve tan lábil y se desprende finalmente si es que uno no toma las cosas a tiempo y con efectividad, ¿no? El diagnóstico por imágenes ayuda mucho. La ECO-B debe valorar la inflamación del vítreo, presencia de desprendimiento de retina o desprendimiento coroideo, y el laboratorio, con muestras de vitrio y de humor acuoso, identificar el germen y buscar el antibiograma, que va a ser fundamental para el tratamiento, ¿no? El tratamiento, si la agudeza visual es mejor de PL, no hay diferencia entre tomar una muestra de vitrio y poner antibióticos intravitreos o hacer una vitrectomía de inicio, ¿no? Por el acceso al tratamiento, primero, o sea, el poder poner antibióticos intravitreos, la mayoría de médicos, oftalmólogos, cirujanos optan por esta opción, pero cuando se cuenta con un vitriófago a la mano, no está mal tampoco proponer una vitrectomía en caliente. Este estudio de los años 96 demostró con la tecnología que se tenía entonces que era posible el tratamiento temprano y buenos resultados, pero que no era estrictamente necesario y se podía hacer el tratamiento solamente con antibióticos intravitreos y la muestra de vitrio tomada para el cultivo. Con la tecnología actual, muchos cirujanos, sobre todo los cirujanos de vitrio, proponemos, ¿no?, que la cirugía sea lo más temprana posible en la medida de lo posible. Si tenemos acceso al equipo y es posible hacer la vitrectomía, no es nunca mala idea iniciar el tratamiento con vitrectomía. Cuando no se va a hacer eso y se opta por la primera opción, que es buena también, los antibióticos más recomendados son la vancomicina, la dosis es 1 miligramo por cada décima de mililitro, ¿no?, que se puede poner hasta 3 veces por semana según la respuesta. Generalmente la respuesta al tratamiento se ve en las primeras 48 horas. A los 5 días un tratamiento efectivo debe haber mejorado significativamente la presencia de pus en cámara anterior. La amicacina, si es que hay sospecha de gram negativo, es otra opción. Cuando no se tiene una idea del germen que puede haberse introducido, se pueden usar las dos medicinas simultáneamente, ¿no? Ceftazidima es la otra buena alternativa. Y no olvidar la parte inflamatoria, que siempre es necesario manejar, y la dexametasona intravítrea también puede servir muy bien para estos casos. Y me estoy refiriendo a la dexametasona común y corriente que usamos en nuestro medio para otras patologías. 0.4 miligramos en 1/10 de mililitro es un tratamiento que puede ayudar bastante a la mejoría sintomática de la inflamación que está ocurriendo en el paciente con endoftalmitis, ¿no? Si la agudeza visual es PL o peor, y la endoftalmitis es post-trabeculectomía o es tratamiento o es una endoftalmitis crónica, la vitrectomía se hace apenas se hace el diagnóstico, ¿no? O sea, uno diagnostica esto y lo que tiene que hacer es proyectar o programar la vitrectomía lo antes posible. No hay otra opción. Para una endoftalmitis con tan mala visión o relacionada con cirugías más complicadas que una catarata o una endoftalmitis crónica, la vitrectomía es lo que se tiene que hacer sí o sí. Esto también lo demostró el estudio de los años 95 que les he venido presentando. Vamos a ver rápidamente, en los minutos que me quedan, hablar sobre el síndrome tóxico del segmento anterior, que es una condición que se parece pues demasiado a la endoftalmitis, y la verdad es que cuando uno está frente a un síndrome tóxico del segmento anterior, prefiere manejarlo como si fuera una endoftalmitis que como si fuera un síndrome tóxico, ¿no? Sin embargo, hay algunos tips que pueden ayudar al diagnóstico, y aquí recordar lo que hemos hablado de las clasificaciones y de los momentos en que ocurre la infección
para diferenciarlo de esta condición que es alarmante, tanto para el paciente como para el médico es alarmante, porque lo primero que nos va a venir a la cabeza es que este paciente va a tener que ser sometido a otra cirugía. Y con el síndrome tóxico del segmento anterior no es necesario eso, por eso es importante conocerlo. Es una forma de inflamación estéril, no infecciosa, fíjense, que se inicia generalmente al día siguiente de la cirugía. Y esto es el primer tip, ¿no? Uno va a ver un síndrome tóxico del segmento anterior al día siguiente de haberlo operado. Muy raro, el germen tendría que ser muy virulento, los hay por si acaso, pero sería muy raro que uno esté frente a una endoftalmitis infecciosa al día siguiente de la cirugía. Esto no ocurre ni siquiera con inyecciones intravítreas que se ponen tantas y que uno corre el riesgo de arrastrar los gérmenes dentro del ojo por la forma como se procede y no da lugar a infecciones que ocurran al día siguiente, ¿no? Generalmente ocurren al tercero, cuarto, quinto día después de la cirugía, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta y claro, si el paciente está sometido a tratamiento con corticoides o está inmunosuprimido, aquí puede haber cierta discusión, ¿no? Pero normalmente, un TAS se va a presentar al día siguiente si es que el paciente tiene una buena respuesta inmunológica. Las causas, por lo general, son impurezas en la solución de irrigación. Puede haber ingreso de sustancias químicas en la cámara anterior, como botas oftálmicas, antibióticos, anestésicos, talco, antisépticos. Ahora que usamos tanto, y es necesario usarlo, la iodopovidona puede ingresar a la cámara anterior y generar una reacción inflamatoria, sobre todo el yodo. El uso de ungüentos oftálmicos también. Por mucho tiempo estuvieron proscritos los ungüentos oftálmicos después de la cirugía. Ahora algunos cirujanos lo usan, pero cada vez es menos la cantidad de gente que usa por este riesgo. Los preservantes, ¿no? Los mismos lentes intraoculares, ¿no? La mitomicina también puede ser causa de un TAS. El instrumental quirúrgico mal lavado, cuando tiene detergentes enzimáticos o depósitos de óxido en los instrumentos metálicos o residuos de cirugías previas, también pueden convertirse en causa de un TAS. Y en inyecciones intravítreas se ha demostrado TAS con el uso de bevacizumab mal preparado o mal envasado también. En México hay descripciones de cuadros clínicos semejantes a una endoftalmitis generadas por el uso de bevacizumab no muy, digamos, bambeado, es en realidad un bevacizumab bambeado, que da lugar a un TAS sin infección en realidad, ¿no? El daño en este caso es en las células endoteliales y en el trabéculo. Por eso es que el siguiente tip para este cuadro clínico es que el edema corneal que se va a presentar va a ir de limbo a limbo. Toda la córnea está comprometida y lo otro que es fundamental es que va a haber siempre una hipertensión ocular asociada, ¿no? Me había olvidado que el quedarse la sustancia viscoelástica en cámara también puede dar lugar a un TAS. Antiguamente, cuando no se usaban sustancias viscoelásticas muy buenas, la misma sustancia viscoelástica daba lugar al TAS, ¿no? Pero el resto del cuadro clínico, fíjense, es muy parecido a la endoftalmitis, ¿no? Lo único que no hay CAPES, es raro encontrar precipitados retroqueráticos, pero todo lo demás se parece mucho al cuadro de una endoftalmitis. Por eso es que muchos cirujanos, muchos oftalmólogos prefieren manejar un TAS como si fuera una infección hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? En el diagnóstico está en primer lugar descartar una endoftalmitis y aquí el GRAM y el cultivo de lo que se obtenga de cámara anterior y del vitrio va a ser fundamental. Y la ecografía sí puede ser importante. ¿Por qué? Porque la ecografía bien hecha, si demuestra que no hay daño en el vitrio, esto aleja el diagnóstico de una endoftalmitis.
que una endoftalmitis esté cursando sin alteración en el vitrio es muy raro. Acuérdense que la endoftalmitis es una panuveitis, hay compromiso de segmento anterior y posterior. Por lo tanto, si ustedes le hacen una ecografía ocular al paciente y no le encuentran daño en el vitrio, y ha empezado en las 24 horas posteriores a la cirugía, creo que está casi hecho el diagnóstico de un TAS, ¿no? Y aquí el tratamiento va a depender de la cantidad de inflamación que haya. Este cuadrito, que lo van a poder tener en la copia de la presentación, es bueno tenerlo presente porque diferencia tanto el TAS de la endoftalmitis postoperatoria infecciosa, pero son varios puntos donde hay diferencias, y estas diferencias hay que tenerlas presentes, ¿no? Como les decía, el inicio es más tardío en las endoftalmitis, el dolor es mucho más severo, la herida operatoria es la que está generalmente más asociada al edema corneal, la PIO siempre va a estar elevada en el TAS, ¿no? Y bueno, en fin, este cuadrito es como para tenerlo siempre presente, de repente copiarlo y tenerlo en la billetera y recurrir a él cuando se tenga un cuadro de este tipo, ¿no? Y en el tratamiento, como les decía, lo fundamental es el manejo de la inflamación. Aquí se puede usar acetato de prednisolona al 1% a razón de una gota por hora por 3 días, porque el tratamiento tiene que ser muy agresivo, ¿no? Eventualmente puede hacerse uso de los AINES, pero la primera opción, la primera línea siempre va a ser el acetato de prednisolona. El seguimiento del mismo día o al día siguiente para evaluar la respuesta. Aquí no se espera 5 días para la respuesta. Aquí la respuesta va a ocurrir en las primeras 24 horas que iniciemos el tratamiento, ¿no? Por eso es tan importante tener al paciente a veces hasta hospitalizado mejor para que reciba el tratamiento como debe ser y podamos chequearlo apropiadamente. Controlar la presión intraocular, y la cirugía solo si el lío es la causa de la inflamación. Esto cada vez es más raro, los líos con las nuevas tecnologías son muy buenos en realidad. Raro va a ser que un lío sea la causa de un síndrome tóxico, ¿no? En cuanto a complicaciones por el síndrome tóxico está la opacificación de un buen lío. Un buen lío se puede opacificar resultado de un TAS, un edema corneal persistente por la pérdida de células endoteliales, deformación pupilar y glaucoma secundario, ¿no? Y bien, eso es todo lo que yo tenía para contarles. Me gustaría saber si hay preguntas en los 5 minutos que nos quedan. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, doctor Barriga. Bueno, la clase ha estado muy interesante. Sí. Y siempre compartí, bueno, recibir los conocimientos de parte de ustedes es para nosotros muy didáctico. Doctor Barriga, bueno, hasta ahora, el momento no tengo preguntas en chat. Bueno, vamos a esperar que en estos minutos que nos queda hay alguna pregunta, pero yo tengo una curiosidad. Con respecto, bueno, ¿qué opinión tiene usted con respecto a la aplicación o utilización de antibióticos tópicos en la prevención para el desarrollo de endoptitis? ¿Qué opinión merece este tipo de tratamientos? A ver, ahí hay dos maneras de verlo primero. Acuérdense que estamos operando en una zona que normalmente tiene gérmenes, tiene una flora bacteriana local natural. Por lo tanto, el uso de antibióticos en el postoperatorio inmediato, yo diría que es una necesidad, no es una profilaxia. La necesidad porque a pesar de lo que hayamos hecho, si es que hemos hecho una buena limpieza preoperatoria con iodopovidona, esa conjuntiva se va a repoblar de gérmenes rápidamente, muy rápidamente. Y por lo tanto, esos gérmenes que también pueden ser causa de endoftalmitis, hay que tratar de alejarlos por unos días hasta que nuestra herida operatoria haya cerrado bien. Por lo tanto, yo no diría que es un tratamiento profiláctico, sino que es un tratamiento necesario para prevenir que los gérmenes naturales que tenemos en la conjuntiva terminen metiéndose por la herida operatoria dentro del ojo. Ahora, diferente es la situación de la profilaxia, que no la mencioné, justamente quería usar este tiempo para comentarles sobre la profilaxia. La profilaxia sí se entiende como
poner el antibiótico en un lugar donde no hay gérmenes. Y estamos hablando de la cámara anterior del ojo. Nosotros, si asumimos que todo lo hemos hecho bien, debemos pensar que nuestra cámara anterior ha quedado libre de gérmenes, ¿no? Y entonces ahí sí el concepto de profilaxis es válido, porque vamos a poner un antibiótico en donde no hay gérmenes. Ahora, las guías clínicas europeas, que fueron las primeras en proponer profilaxia antibiótica intracameral, han dado como resultado pues una disminución significativa de la incidencia de endoftalmitis posoperatorias. Pero aquí lo que ocurre es que está pasando lo mismo que cuando usamos gotas como tratamiento posoperatorio, y es que poniendo el antibiótico en la cámara anterior, estamos también evitando que los gérmenes que están fuera del ojo, ahí alrededor de nuestra herida operatoria, no puedan entrar a la cámara anterior por la presencia del antibiótico, ¿no? Y yo diría que por eso es que ha bajado la incidencia de endoftalmitis, ¿no? Con este uso, ¿no? Ahora, el punto es el siguiente, y creo que aquí hay que darle mérito a los estudios hechos en India, donde su población, que se parece mucho a la nuestra, ha determinado que sí, en sitios donde se manejan grandes volúmenes de cirugías, con pacientes que no son muy cuidadosos en su cuidado postoperatorio y en su tratamiento, entre comillas, profiláctico, es mejor dejarles el antibiótico dentro del ojo, ¿no? Me explico mejor, un ejemplo claro. Imagínense una persona en nuestro medio, probablemente que venga de provincias, un agricultor, ¿no? Que se opera de catarata y tiene que regresar rápidamente a su lugar de origen. Se puede llevar sus gotitas, le podemos dar todas las gotas que nosotros podamos darle, pero si ese señor no se pone bien las gotas, y es lo que probablemente ocurra, porque le arde, porque le molesta mojarse el ojo, y en fin, por las razones que sean, no va a recibir un buen tratamiento postoperatorio. A ese paciente, ¿cómo no va a ser mejor ponerle el antibiótico profiláctico en cámara anterior, ¿no? Ahora, si ustedes tienen un paciente culto, que entiende las indicaciones y que las va a cumplir, con solo darle tratamiento tópico sería suficiente, ¿no? Entonces esto va a haber que valorarlo en el tiempo, y la profilaxia entenderla de esa manera, ¿no? Entenderla como ideal para el paciente que no puede seguir un tratamiento adecuado tópico en el posoperatorio, ¿no? Esto encarece un poco la cirugía, pero le asegura al paciente y al cirujano que la incidencia de endoftalmitis en ese paciente se va a reducir bastante, ¿no? Se va a reducir bastante. Y ojo que esto afecta inclusive la posibilidad de haber inoculado gérmenes de crecimiento lento. Propionibacterium es sensible a los tratamientos profilácticos también. Por lo tanto, uno puede estar previniendo el ingreso de Propionibacterium desde los párpados de un paciente con el tratamiento profiláctico intracameral. Ni qué decir si lo usa en forma tópica, también está haciendo tratamiento para gérmenes de crecimiento lento, ¿no? El problema va a ocurrir cuando se introduce cuando el inóculo es muy grande, queda en la cámara posterior, en la cápsula posterior, en el lente intraocular, y el antibiótico tópico no lo alcanza. Ahí es donde vamos a tener problemas. Por eso que si estamos hablando de prevenir una infección por Propionibacterium, es mejor el tratamiento intracameral, ¿no? Y obviamente tener los cuidados de que en el futuro este paciente esté pues libre de blefaritis y de otras infecciones extraoculares que puedan invadir el ojo en algún momento por alguna razón, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas en el chat. El Sí. doctor Martínez lo felicita por la ponencia, ha estado muy buena, nos dice, y la pregunta es, ¿cómo preparan las inyecciones intravítreas de ceftazidima y vancomicina? Sí, esto va a depender del vial en el que están ustedes, del que están haciendo ustedes la preparación.
Los viales de vancomicina, en el hospital tenemos dos tipos, hay viales de 1 gramo y hay viales de 500, el más común es el de 500. Y aquí es aplicar pues una regla de 3 simple. Lo que hay que hacer primero es una dilución tal que tengamos en la dilución, por cada décima de mililitro, 1 miligramo de vancomicina. Y les repito, esto va a depender del vial que estén usando. Por lo general, yo lo que he hecho siempre es preparar el vial como para un endovenoso y de esa solución preparada hacer la dilución necesaria con suero salino. No se usa agua bidestilada, ojo. Cuando ustedes preparen viales, cuando preparen viales para uso intraocular, asegúrense de que el vial se haya preparado con suero salino, porque si ha sido preparado con agua bidestilada, esa solución va a ser muy hipotónica y a la hora que ingrese al ojo puede producir problemas de tipo osmótico, ¿no? Entonces, el vial, en la medida de lo posible, tiene que prepararse con suero salino, ¿no? Y les repito, hablarles de una fórmula que tenga que ver con cuántos mililitros de una cosa y cuántos mililitros de otra, va a ser complicado si es que no se tiene la solución primaria del que se va a obtener la solución final. O sea, todo va a depender, la regla de 3 que se tiene que hacer va a depender de cómo se haya preparado la solución original, ¿no? O cómo esté preparada. Amicacina, por ejemplo, viene ya preparada, no hay que hacer ninguna preparación con un suero fisiológico. Ya viene preparada y uno saca de la ampolla, saca lo que se necesita. Pero ceftazidima, todas las cefalosporinas y la vancomicina hay que prepararlas previamente. Y de acuerdo a cómo se prepare, uno obtiene la regla de 3 que necesita para la dilución. Ojo que lo que les estoy diciendo, por ejemplo, uno puede preparar el vial de 500 miligramos de vancomicina, ya no con 5 mililitros como lo dice la propaganda médica, sino puede prepararla con 1 mililitro. Y lo que va a obtener es una solución muy concentrada de vancomicina. Esto se lo digo porque también se preparan a veces antibióticos reforzados para uso en enfermedades externas. Gentamicina, por ejemplo, por mucho tiempo se usó preparaciones reforzadas. Y ahí lo que se hacía, pues, es usar las concentraciones directas, ¿no? Entonces, mientras más concentrada es una solución, se supone que más antibiótico tiene y más efecto va a tener sobre el ojo. Pero no hay que olvidar que esto puede ser tóxico. En el ojo no se puede tolerar, y aquí por eso la dosis que se recomienda tiene que ver con que ya se ha estudiado que a esa dosis de 1 miligramo de vancomicina por décima de mililitro, la concentración en cámara anterior no va a ser tóxica para la córnea, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Ok, doctor, muchas gracias. El doctor Gastelo nos pregunta, bueno, nos felicita la clase, estaba muy bonita, y hace la siguiente pregunta. En pacientes con TAS que tras tratamiento con corticoide elevan la PIO, ¿cómo se debería actuar o con qué medicación se debería seguir, no? A ver, ya el TAS mismo va a producir una hipertensión ocular, o sea, el manejo es simultáneo y va a depender de la cantidad, de la presión que vaya a tener. Si lo que está sugiriendo Kenji es que es el corticoide el que le está generando la hipertensión ocular, y puede ser el caso, eso se maneja igual que cualquier glaucoma inducido por corticoides. Lo primero es suspender el corticoide y comenzar la presión va a comenzar a bajar. Pero si tenemos que seguir usando el corticoide porque tiene un síndrome TAS, y afortunadamente esto no va a ser por mucho tiempo, y eso es algo que creo que no lo dije en la clase, pero generalmente nadie tiene que usar el corticoide a la dosis que mencioné en la presentación por más de 5 días, porque si en 5 días no ha mejorado el paciente, eso no es un síndrome TAS, ¿no? Entonces, aquí la respuesta al tratamiento también les da pautas para el diagnóstico correcto.
un síndrome TAS debe mejorar. Nadie va a tener que usar más de una semana de tratamiento corticoide, nunca, ¿no? Generalmente la mejoría nos da opción a bajar el corticoide y apenas podamos suspenderlo, cuando ya no haya inflamación, se suspende. Lo que pasa es que ahí la diferencia con respecto a una endoftalmitis es gravitante, ¿no? En un síndrome tóxico nosotros vamos a tener una mejoría muy rápida, que no va a dar lugar a usar más tratamiento posteriormente, a diferencia de una endoftalmitis grave, donde vamos a tener que usar antibióticos por largo tiempo, probablemente, ¿no? Son dos situaciones diferentes, ¿no? Que se pueden confundir, pero con respecto a la pregunta de Kenji, yo diría que ese es el punto, ¿no? Mientras haya inflamación y se tenga que usar el corticoide, y supongamos que la presión alta esté siendo inducida por el corticoide, hay que manejar la presión con lo que se usa para bajar la presión intraocular, ¿no? No se les ocurra programar una cirugía de filtrante de glaucoma en un paciente en el que estás tratándole un TAS, ¿no? Eso no es posible. Aquí hay que hacer uso de acetazolamida, de todo el armamentario que tenemos para el manejo de la hipertensión ocular, ¿no? Y usar simultáneamente el corticoide hasta que podamos suspenderlo, ¿no? Esa sería la forma. Ok, doctor, muchas gracias. La doctora Carmen Arenas lo felicita por la exposición y pregunta si la moxifloxacina intravítrea es una alternativa en inyección intravítrea para endoftalmitis. Pues sí, para aquellos que por interés revisen eso que les hablé de las últimas publicaciones que se han hecho sobre cirugía de catarata y endoftalmitis, van a encontrarse con varios artículos que están dándole mucha propaganda, yo creo que justificada por la evidencia médica que se ha demostrado que la moxifloxacina es una buena opción para el manejo tanto de gram positivos como de gram negativos en una endoftalmitis, en la prevención de una endoftalmitis. Por lo tanto, la moxifloxacina, que tiene la ventaja que la podemos usar directamente del frasco que se vende de gotas oftálmicas porque no tiene preservante. El único problema es que tiene que ser un frasco nuevo, pero digamos, ustedes usan lo que necesitan y el resto se lo pueden poner tópicamente al paciente en el ojo. Se puede usar así, ¿no? Hay que tener cuidado también, creo que lo dijo el doctor Terán en su momento, no todas las calidades de moxifloxacina son iguales, no todas las marcas no son iguales, y para un uso intraocular yo creo que debería hacerse uso de la que más confianza nos dé, y creo que es la de marca, la del laboratorio que la originó, ¿no? Lo mismo para la gatifloxacina, que es el mismo concepto. Si vamos a usar una gatifloxacina que sea la de mejor calidad posible, si la vamos a usar de manera intraocular, ¿no? La bioequivalencia solamente está asegurada cuando la forma como se ha producido el producto es de buena calidad, ¿no? Y no todos los laboratorios tienen esas posibilidades, ¿no? Pero es una de las opciones que ahora más se usa. En Estados Unidos se han hecho encuestas y qué antibióticos se usa más, y en este momento ya son más los cirujanos que usan moxifloxacina como profiláctico que cualquier otro antibiótico. En Europa todavía, por la guía clínica, sigue siendo ceftazidima, pero moxifloxacina, si la tienen y la pueden usar, es una alternativa buena. ¿Ok? Ok, doctor, muchas gracias. El doctor Gastello vuelve a preguntar, en su experiencia, los pacientes sin comorbilidades post que desarrollan endoftalmitis terminan con buena agudeza visual. ¿De qué depende ello? Básicamente lo que mencioné en la presentación, el tratamiento, el diagnóstico oportuno, porque lo que tiene que hacer es el diagnóstico oportuno, y el tratamiento inmediato después del diagnóstico, ¿no? Por lo general, siempre ha ocurrido eso en los pacientes que tienen una buena respuesta, o sea, una buena agudeza visual después de haber pasado por una endoftalmitis, es porque se diagnosticó precozmente y porque se trató de inmediato, ¿no? Entonces aquí viene un corolario, ¿no? A nuestros pacientes para cirugía de catarata hay que educarlos.
y hay que decirles cuáles son los signos de alarma para que inmediatamente reporten lo que está pasando a su médico. No puede ocurrir que un paciente que ha sido operado de catarata les diga, doctor, mañana me voy a mi pueblo, y se vaya a su pueblo sin ninguna recomendación, ¿no? El paciente debe saber que la cirugía no debe doler. Después de 48 horas de haber sido operado, el ojo no debe doler nunca, el ojo no debe ponerse rojo, si está usando sus antibióticos bien, no debe haber legaña. Entonces, con toda esa información que se lleve el paciente y se aprende que tiene que informar de inmediato al cirujano que lo operó que algo está pasando, sobre todo con su visión, se podrá hacer el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado. Y el tratamiento inicial siempre va a ser inyecciones intravítreas. La vitrectomía solamente está destinada para aquellos casos graves, ¿no? O para aquel paciente pues, que no va a poder seguir el tratamiento que se le indique con inyecciones intravítreas. Pero ya ven ustedes que depende de tecnología que no está al alcance de todos, ¿no? Así que hay que optar por manejar bien los intravítreos y hacer el diagnóstico oportuno, que yo diría que es lo más importante. Ok, doctor, muchas gracias. La doctora López, doctor, consulta, ¿cuándo sospechar en una endoftalmitis de origen fúngica y qué recomienda para el manejo? Es una pregunta difícil de responder en nuestro medio. Por lo general, frente a una endoftalmitis fúngica, yo diría que directamente hay que hacer una vitrectomía y poner al paciente en tratamiento sistémico antifúngico, ¿no? Hay antifúngicos que se han ensayado en cámara vítrea, son muy tóxicos, siempre se corre el riesgo de producir alguna lesión retiniana por el tratamiento. Aquí la mejor opción siempre es retirar, sacar el germen del interior del ojo, y la única manera efectiva, segura de hacerlo es a través de una endoftalmitis. Ahora, el problema, de una vitrectomía, y lo fundamental es hacer el diagnóstico apropiado, ¿no? Afortunadamente tiene un cuadro clínico un poco diferente. La endoftalmitis fúngica siempre va a diferenciarse porque no es tan aparatosa, no produce tanta hiperemia, generalmente se clasifica dentro de las conjuntivitis crónicas, avanza muy lento, ¿no? Produce un tipo de hipopio generalmente que no es con un nivel horizontal, sino es un nivel irregular, más sólida se ve el hipopio en la cámara anterior del paciente. Y bueno, lo que sí hay es ya cuando está bien desarrollada la infección, hay mucha inflamación intraocular y mucho daño retiniano, ¿no? Retiniano y todas las estructuras aledañas. Entonces, por eso es que por lo general, viniendo con baja agudeza visual y teniendo tanto tiempo, generalmente pasan de frente a vitrectomía. No hay manera de manejar esto con gotas de ninguna manera. Y con tratamiento sistémico lo único que nos aseguramos es una sepsis por un hongo. En realidad no estamos tratando el ojo con un tratamiento sistémico, ¿no? El tratamiento para el ojo es una vitrectomía, ¿no? No hay otra opción. ¿Ok? Ok, doctor, muchas gracias. Doctora Cintita, quería felicitar al doctor Wilito. Buenos días. Buenos días, doctora Zamora, buenos días. ¿Cómo están? Wilito, lindo, buenos días. Brillante tu presentación, muy bonita, me encantó, Wilito. Y sí, muy bonita. Y solamente de repente recalcar que efectivamente actualmente se utiliza más los que utilizan intracamerular, la moxifloxacina, porque hasta antes del 2009 lo que se utilizaba en el 61% de los médicos encuestados preferían en esa época vancomicina intracamerular, pero el problema era que encontraron que producía edema macular cistoide, por eso pasaron a moxifloxacina. Y los que utilizaron gatifloxacina también se dieron cuenta de que había toxicidad, y había una toxicidad con cambios endoteliales y daño en la red trabecular, por eso lo dejaron en desuso. Entonces, hasta el 2009, la encuesta que hizo el ASCAR mostraba que el 30% de médicos usaban antibióticos intracamerulares, de repente ahora ya es un poco más, ¿no? Y lo otro es lo siguiente, los casitos que tuvimos en el hospital, en el servicio, como les mencioné anteriormente el año pasado,
en uveitis anterior, severa, recurrente, de inicio tardío, ¿no? De que fueron casos que no del servicio, sino que nos derivaron de diferentes servicios y nos unimos con otros médicos de otros hospitales para juntar los casitos. Entonces, estos casos, como recordarán lo que les dije el año pasado, entonces ellos iniciaron al mes, entre el mes y el 6º mes del posoperatorio, ¿no? Se supone una cirugía limpia, que en esa época, que era por la estrategia sanitaria, era con extracapsular, ¿no es cierto? O mínima incisión, pero extracapsular. Entonces, ¿qué sucedió? Que al final, estos 10 pacientes respondieron al tratamiento, pero claro que se dio antibióticos, todo, pero con los corticosteroides tópicos también ciclopléjicos respondieron, algunos con secuelas y otros todavía tuvieron como un año la uveitis. Y en este caso no fue asociado en estos días, por ejemplo, a endoftalmitis, parecía, pero no era, y tampoco la sustancia viscoelástica, que puede estar contaminada o que estuvo retenida, podría ser entre el implante y el saco, ¿no? Tampoco. Al final se asoció, ¿no?, al lente intraocular, que era un lente de la India, ¿no?, Apalen, Sapasamy, y eso ocurrió en estos pacientes que eran lentes de la estrategia sanitaria. Y no solamente estos que llegaron, sino después supimos publicaciones también ya a posteriori, de otros centros, ¿no? De que era dentro de la estrategia sanitaria. A uno de estos pacientes hubo que hacerle un explante, ¿no? Se indicó el explante del lente intraocular, y por ahí nos dijeron de que aparentemente en uno de ellos sí habían encontrado germen, pero bueno, eso está en otras publicaciones, ¿no? Solamente para tomar en cuenta eso, que es bien importante dentro del diagnóstico diferencial. Sí, es cierto. Y bueno, lo principal... Sí, yo quería, reforzando lo que tú dices, las endoftalmitis que ya pasan de las 6 semanas, muchas veces no tienen un compromiso de la cámara posterior, de la cámara vítrea tan importante, y más bien todo se concentra en el segmento anterior, y por eso es tan difícil hacer el diagnóstico de una endoftalmitis crónica, sobre todo por Propionibacterium, donde se sabe que a menos que hagamos llegar el antibiótico al mismo saco camerular, el germen no se va, ¿no? Y por eso es que el tratamiento que está prescrito en muchos sitios es el explante y la eliminación, el retiro de la cápsula posterior. Entonces, yo diría que siempre va a ser un desafío cuando tenemos un paciente postoperado y con inflamación de larga data después de la cirugía, saber qué cosa es, ¿no? Y sí recuerdo esos casos de endoftalmitis por el lente intraocular. Ahí fue, pues, efectivamente, eran lentes de mala calidad, donde quién sabe si el mismo lente por sí mismo, o sea, por la sustancia de la que está hecho, o porque se contaminaba fácilmente, porque era muy poroso y se impregnó de gérmenes, quién sabe cuál haya sido la causa finalmente, el lente tuvo la culpa del problema inflamatorio que tenía el paciente, ¿no? Entonces, ahí, claro, el estudio hubiera sido completísimo si hubiéramos obtenido los lentes, si hubiéramos podido cultivarlos y ver si el lente era el culpable por una infección o porque el lente estaba mal hecho, pero esa información no se tiene. Pero la evidencia es que todos estos pacientes fueron operados con el mismo tipo de lente e hicieron un cuadro muy similar, ¿no? Que yo ahorita mismo tendría mis dudas de si era una endoftalmitis crónica o una uveitis pseudofáquica generada por el lente, ¿no? Es todo un desafío poder llegar a una conclusión certera, ¿no? Sí, pues, al final por la evolución ya lo asociamos al lente, ¿no? Porque evolucionaron bien, la mayoría evolucionó bien, excepto algunas, bueno, que más o menos un año duró, pero con corticoides se resolvió, ¿no? Claro. Con los controles. Nuevamente, muchísimas gracias, Willy. Muy bonita tu presentación, como siempre. Listo. Creo que hemos terminado. Cintia, ¿o queda alguna duda? No, doctor, no tenemos más preguntas y parece que no hay más dudas. Bueno, les agradezco su atención y nos vemos mañana. ¿Qué tenemos para mañana?
Doctor, mañana es feriado. Nos encontramos el día miércoles. San Pedro y San Pablo. Acepto, entonces. Sí, el día del Papa. Sí, está bien. Sí, Miércoles, cuéntanos. el día miércoles, doctor, tenemos el tema de cirugía de catarata en pupila pequeña a cargo del doctor Ruiz, a las 7 de la mañana. Listo. Hasta el miércoles entonces. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas bendiciones. Gracias, doctor. Gracias, doctora doctorita Blanquita. Quineta, gracias por todo. Muchas bendiciones para Nos todos. vemos el miércoles. Gracias.